Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Atención, la Fiscalía pedirá cárcel para 2 exministros del presidente Petro señalados de participar en el entramado de corrupción para sobornar a varios congresistas a cambio de su apoyo a las reformas del gobierno. Sí, señor, se trata del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Este último, uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza del jefe de Estado. La decisión de la Fiscalía se produce tras año y medio de investigaciones. El exministro Bonilla haría parte de los funcionarios que habrían decidido entregar coimas a 7 congresistas, mientras el exministro Velasco habría ofrecido contratos a Julio Elías Chagui por cerca de 35.000 millones de pesos de gestión de riesgo. Por otro lado, los delitos por los cuales la Fiscalía les imputará cargos son interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Veamos las pruebas en contra de los exministros. Empezamos con Luis Fernando Velasco. Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, y Sneider Pinilla, el subdirector, también son pieza clave en la imputación contra el exministro Luis Fernando Velasco. En sus declaraciones ante la Fiscalía, lo relacionan con la entrega de un contrato al congresista Julio Elías Chagui. Así lo explicó la fiscal del caso en una audiencia contra Olmedo López. El 4 de diciembre del 2023, usted, señor Olmedo López, se reunió con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagui Flores por un valor aproximado de 35.000 millones de pesos. El senador le indicaría en dónde y con quién los ejecutaría. Entre las pruebas de la Fiscalía por el direccionamiento de este contrato, también hay videos de Velasco en reuniones en el Ministerio de Hacienda con el exministro Ricardo Bonilla, encuentros donde se habría concretado las orientaciones entregadas por el exministro Luis Fernando Velasco. En el Hotel Tequendama, usted, Olmedo López, se reunió con el parlamentario Chagui Flores con el fin de materializar la instrucción del ministro Velasco Chávez, esto es, entregar contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres por un valor de 35.000 millones de pesos. Y acordó con el senador direccionar un proyecto contractual en el municipio de Sagún, Córdoba. En ese encuentro, el congresista Chagui Flores le informó que los contratos se gestionarían por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres porque en Invías no había sido posible. Los hechos que comprometerían a Velasco habrían iniciado el 27 de noviembre del 2023, cuando se realizó el llamado cónclave del que habló Olmedo López. Encuentro donde también estuvo Ricardo Bonilla y donde se habla ya de los contratos a congresistas. En este mensaje, Luis Fernando Velasco reprochó que la Fiscalía solo ha escuchado a quienes lo señalan y dijo que entregará las pruebas que demuestran su inocencia. El otro ministro que será imputado y para quien pedirán cárcel es Ricardo Bonilla. Contra él, la Fiscalía tiene una gran cantidad de pruebas, muchas de ellas reveladas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Los señalamientos de la Fiscalía contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, los precisó la fiscal del caso durante la legalización de las pruebas contra el exfuncionario. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría, entre comillas, comprado a 6 congresistas de la Comisión de Crédito Público del Congreso de la República, hasta ahí las comillas, a fin de lograr sacar avante los empréstitos de la Nación y los proyectos de ley que la Comisión adelantará a cambio de la asignación de proyectos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En el extenso expediente aparecen testimonios clave, el de Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, ante la Corte. Fue en esa reunión con el ministro, con su asistente y unos periodos después en mi oficina con una congresista preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos.
También están los chats con el exdirector de esa entidad, Sneider Pinilla, con aparentes instrucciones sobre los contratos, y el explosivo testimonio de María Alejandra Benavides, que dijo haber sido el enlace entre Bonilla y algunos congresistas para presuntamente direccionar contratos en las regiones. Y él me gustó y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda. Y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Entre las pruebas recopiladas incluyen también documentos y videos que evidencian la presencia de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en el Ministerio, lo cual concuerda con las fechas señaladas por los testigos de la asignación irregular de contratos en Arauca, Córdoba y Bolívar. Bonilla ha negado esas acusaciones. Nunca nadie habló de comprar el Congreso ni congresistas. Nunca se habló de direccionar contratos a municipios específicos. Nunca se direccionan contratos desde el gobierno. La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema imputará a Bonilla por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar y ofrecer, y solicitará que sea enviado a la cárcel. Nicolás Petro no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. En medio de la audiencia se desistió de imputarle el delito de falso testimonio. Así las cosas, el hijo del presidente responderá por 5 delitos por presuntas irregularidades en la celebración de contratos cuando fungía como diputado de Atlántico. La Fiscalía solicitará el próximo martes cárcel para Petro Burgos. Noticias Caracol obtuvo nuevas pruebas en el caso de 8 religiosos asesinados por las disidencias de Iván Mordisco en zona rural de Calamar, Guaviare. La Fiscalía reveló detalles de la forma fría y cruel como se planeó la masacre. Este video registra las últimas horas con vida de los 8 líderes religiosos. En la imagen solo se escucha el ruido del motor de la lancha. Todos ellos vivían en Pueblo Seco, Guaviare, cuando fueron citados por el Frente Armando Ríos de las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco el pasado 4 de abril. Posteriormente fueron asesinados y enterrados en una fosa común. La secuencia deja ver su trayecto final por el río Itilla, jurisdicción de Calamar en Guaviare, sin imaginarse que eran llevados a un juicio guerrillero. Usted estuvo presente, usted reforzó la interrogación y usted actuó como parte del dispositivo armado que restringió totalmente la libertad de las víctimas. La cámara se mueve y quien observa grabando el video sería alias Morocho, judicializado en las últimas horas por supuestamente haber contactado, engañado y trasladado a las víctimas. Precisamente este video fue extraído de un teléfono celular que le fue incautado el día de su captura. Para la Fiscalía se trató de una ejecución injusta y cruel, pues las 8 personas fueron sometidas a interrogatorio por las disidencias, por su origen araucano, y sindicadas de colaborar con el ELN, pero sin ningún sustento real. Elaboraron un informe de inteligencia falso, atribuyendo a varios integrantes de Pueblo Seco una presunta pertenencia al ELN, Frente de Guerra Oriental. Este informe tenía como finalidad proteger los intereses territoriales del Frente Primero. El fiscal del caso también reveló que, además de fabricar un informe falso para justificar las ejecuciones, los disidentes tomaron los teléfonos de las víctimas y se comunicaron con sus familiares para manipularlos y ocultar lo que estaba pasando. Usted aseguró que iba a averiguar que las víctimas, que no se preocuparan, que las víctimas estaban bien, pero usted participó de la muerte de ellos desde el 5. La Fiscalía advirtió que este caso apenas comienza. En las próximas semanas se esperan nuevas capturas, entre ellas las de funcionarios públicos que habrían colaborado con las disidencias en esta operación criminal. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que recibió propuestas del sector privado para financiar parte del tren de cercanías en su departamento. Luisa Fernández tiene más detalles. Luisa. Malú, buenas noches. Propuestas de iniciativa privada para la construcción de una primera fase es el tren de cercanías que comprende 14 kilómetros. Asegura también la gobernadora que desde el gobierno territorial pues ya tienen asegurados 3.5 billones de pesos y que esperan la cofinanciación de este o del próximo gobierno. Por ahora se van a adelantar esos 14 kilómetros. Esto dijo. Vamos a iniciar con 14 kilómetros. 14 kilómetros, 13 estaciones que van a estar conectadas unas al mío
Y eso tiene un valor, por supuesto, ese valor nosotros estamos dando más de la mitad del valor, y estamos buscando de que haya un inversionista privado que pueda darnos esa cofinanciación a cambio de que van a construir y van a operar el tren, además de otros instrumentos que se están generando alrededor. Lo que nos confirman es que ya hay propuestas privadas sobre la mesa y que hay que elegirlas. Ese es el paso a seguir. Por su parte, el Ministerio de Transporte de este gobierno aseguró que no se le ha cerrado la puerta al proyecto y que se va a revisar esa cofinanciación el próximo año. Claro, todo es viable. Nosotros no hemos cerrado la puerta. Yo tengo que dar la garantía de un trabajo técnico en este y en todos los temas. Ahí se están adelantando en todas las revisiones en el Ministerio de Hacienda sobre este proyecto, pero también cabe resaltar que el total del proyecto férreo es de 13 billones de pesos. Luisa, gracias. Las comisiones económicas de Cámara y Senado deciden el futuro de la reforma tributaria presentada por el gobierno Petro. Laura Rojas, ¿qué pasa a esta hora en el Congreso? ¿Qué tal? Muy buenas noches. No hay ambiente político para aprobar una reforma tributaria y la frase que más se escucha es que Colombia no aguanta un impuesto más. De momento eso es lo que sustentan los congresistas que erradicaron ponencias de archivo, que básicamente lo que busca es hundir este proyecto. Mientras tanto, el ministro de Hacienda en su intervención le pide coherencia a los congresistas porque dice que se necesitan esos 16 billones de pesos para ajustar las finanzas de la nación. Nosotros de momento pues estamos pendientes de lo que puede pasar en esta nueva sesión para aprobar o no esa reforma tributaria. Buenas noches. Un juzgado en Europa ordenó a la empresa Frisbee España suspender el uso de esta marca mientras se resuelve la disputa con la empresa Frisbee Colombia precisamente por el uso de esta marca. En más información, entre enero y octubre de este año creció el recaudo tributario de la DIAN cerca de un 11,3%, llegando a 249,12 billones de pesos. Aunque la cifra aumenta, se ubica de todas formas por debajo de las metas que tenía fijadas el gobierno nacional. En más información, FENALCO realizó una encuesta para conocer las preferencias de los colombianos para el Black Friday que se avecina. La mayoría de los consultados espera gastar más de 500.000 pesos en sus compras y espera conseguir descuentos principalmente en estos productos: tecnología, moda y accesorios, electrodomésticos, viajes y perfumería. Veamos indicadores económicos. Hoy cayó el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado por debajo de los 3.800 pesos. Será de 3.773 pesos con 60 centavos. Subió el petróleo de referencia Brent, superando los $63 por barril. Cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.852.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y se conocieron detalles aterradores de cómo funcionaba una red de falsas cirujanas plásticas que alcanzó a operar a cerca de 60 mujeres en Medellín. Es el lugar perfecto para que vengas a ponerte hermosa, mamacita, apoteósica. La mujer que ven en pantalla es Yarlene Mosquera. Te estamos esperando. Hoy prófuga de la justicia, según la Fiscalía, durante años habría realizado cirugías estéticas en lugares clandestinos, adaptados en casas de familia en Medellín. Lo que parecía ser consultorios seguros, equipados con elementos quirúrgicos, en realidad eran viviendas alquiladas sin ningún tipo de control sanitario. Alquiladas sin licencia sanitaria y con instrumento quirúrgico contaminado o mal esterilizado. A la fecha, la Fiscalía ha documentado por lo menos 60 personas que habrían quedado con daños irreversibles en su cuerpo producto de estas cirugías. Para la Fiscalía se trató de una fábrica de cirugías low cost, pero con consecuencias devastadoras por cuenta de la mala praxis. Las víctimas adquirieron una poderosa bacteria que les ha generado estragos en el cuerpo y daños severos. A una de las audiencias a las que se presentó recientemente la señalada Yarlene Mosquera, en donde se le imputaron los delitos de estafa, concierto para delinquir y lesiones personales, curiosamente la mujer señalada se presentó llevando gorro quirúrgico y bata, como si acabara de salir de un procedimiento. Para la Fiscalía, esto sería una señal de que presuntamente continuaba ejerciendo estas prácticas. Mi nombre es Yarlene Mosquera Aguirre. Según el expediente, la falsa cirujana no actuaba sola. La Fiscalía también señala que Elizabeth Rojas, su supuesta mano derecha, quien en plena audiencia se le vio altamente afectada cuando el juez ordenó las capturas inmediatas. Y expedir
unas nuevas órdenes de captura en contra de estas señoras. Lo más grave, según la Fiscalía, fue este audio en poder del ente investigador. Quien habla es Yarleni, quien le reclama a una supuesta enfermera por el estado de embriaguez. Usted viene amanecida, Dios no lo quiera que llegue por ahí borracha, ya que le da una sobredosis a una paciente, ya que no es que Jacqueline fue, no, es que fue Yarleni Mosquera, la dueña de Arte y Cuerpo, la dueña de eso fue la que me hizo eso. Algo más que llamó la atención en medio de la audiencia fue cuando la fiscal cuestionó a Yarleni Mosquera por su notorio cambio físico, según la fiscal, por manos de expertos y no quirófanos de garaje o clandestinos. Se analizaron las extensiones faciales y todas las características. Ante la gravedad de los hallazgos, la juez ordenó su captura. Hoy, las autoridades buscan a las 2 mujeres prófugas de la justicia. En Florencia, Caquetá, un psicólogo lidera un programa que ha rescatado a decenas de habitantes de calle, devolviéndoles salud, vínculos familiares y la posibilidad de una nueva vida. Mi nombre es Miguel Ángel Galeano y esta es mi historia. Vive Felizmente es un programa que nace de la necesidad de ayudar a personas vulnerables, entre ellas habitantes de calle. La idea solidaria de Miguel Ángel Galeano de crear un programa para ayudar a habitantes de calle en Florencia, Caquetá, le ha permitido transformar las vidas de esas personas que encontraron en las calles su único refugio. Un día soñamos con rehabilitar personas y hoy llevamos más de 30 habitantes de calles recuperados. Los rostros que antes reflejaban cansancio, hoy se iluminan con nuevas ilusiones. Perdí 3 hogares, perdí todo lo que mi papá me ha dejado, casi pierdo hasta la vida. Yo creía que eso era mentira. Me siento orgulloso, me siento contento porque salí de la drogadicción. El sueño de este caqueteño es mostrar la capacidad de transformar vidas y devolverle a cada persona el derecho a ser feliz. Por su empatía y solidaridad, Miguel Ángel Galeano es un colombiano que hace historia.